Abordem altres aspectes més saludables. 1.600 litres d'orxata s'han repartit per a celebrar el 10è aniversari del Dia de la Xufa. Centenars de valencians i turistes van acudir a la plaça de la Mare de Déu de València per tal d'assaborir-la este diumenge, un refresc artesanal idoni per a l'estiu. Es horchata artesanal valenciana, para muchos el refresco preferido en los días calurosos. Para verano es lo mejor que hay, la horchata. Exquisita, es la horchata, como la horchata de Valencia no hay nada. A los que son de fuera también les gusta, ahora que ya la han probado. It's very good. Es la primera vez que pruebo esta horchata de Valencia. Merche, horchatera de Valencia, nos dice que su receta es muy sencilla. Por cada litro de agua, 1/4 de kilo de chufa. Azúcar al gusto. Durante toda una noche se mantiene en remojo y después se tritura bien triturada y luego se mete, conforme está, toda trituradita, en la nevera, unas 6 horas o así hasta que fermenta. Preparar 1.600 litros es algo más complicado, pero 10 años celebrando el Día de la Chufa y 14 con denominación de origen lo merecen. Elegir los sitios donde está el logotipo del Consejo, porque sí que es auténtica horchata de Valencia. Servida bien fresquita, la horchata da la bienvenida a este verano. Salud.